Sería correcto empezar por el personaje más relevante, en este caso por Valery Legasov, quien fue un químico nuclear soviético el cual juega un papel fundamental a la hora de realizar las investigaciones de la causa del accidente de Chernobyl. Según el modelo de personalidad de Myers-Briggs, este caería en la calificación de INTJ, es decir, una persona que tiende a ser escéptica, crítica, independiente, determinada y tenaz. Otras características que destacan de este es su seriedad frente al asunto y la meticulosidad para tratar este mismo, cayendo incluso en el maquiavelismo. También es posible visualizar una alta disposición a asumir riesgos, como en el caso del tratamiento para el amortiguamiento de los efectos adversos provocados por el incidente, como lo es la sugerencia de evacuar a las personas de Pripyat o la sugerencia de arrojar boro y arena sobre la planta. Con respecto a Boris Chervina, quien fue el principal político soviético que se involucró en este incidente, es un tanto reservado, y su rasgo de dominancia como político es sino más que un humo, tal y como menciona en el episodio final. Es también sumiso en ocasiones frente a Legasov, cuando éste le demuestra de forma empírica, o bien cuando este último demuestra dominancia y seguridad frente a los temas científicos. Ulana Komyuk es también otro personaje relevante, ya que con este conformaría el trío de protagonistas, si es que se le puede llamar así. Sin embargo, esta persona no existió en la vida real como tal, sino que representa a todas aquellas mujeres que ayudaron a frenar el desastre de Chernobyl. Con respecto a este personaje, cabe mencionar que sus rasgos no son muy distintos a los de Valery. Nikolai Fomin fue un ingeniero ucraniano, ingeniero jefe de la central nuclear de Chernobyl desde 1981 hasta 1986, que fue cuando ocurrió el accidente. A pesar de tener un cargo tan importante, no apareció mucho en pantalla. Lo poco que se puede rescatar de este personaje es lo sumiso que era frente a las actitudes y decisiones de Viktor Bryukhanov, quien fue un ingeniero eléctrico ruso-ucraniano, director de la construcción de la planta de Chernobyl, el cual, a diferencia de Fomin, era dominante, despreocupado, utilitario, confiado, relajado y también poseía cierto grado de narcisismo. Dejando de lado a los ingenieros de la planta, vamos con Vasily Ignatenko, quien fue bombero soviético, fue ese día del incidente a tratar el incendio de la planta. Sin embargo, para su mala suerte se vio envuelto en la radiación que se emitía en aquel lugar, y falleció ese mismo año a causa de aquello. Su actitud fue despreocupada, una alta toma de riesgo a la hora de ir a la central. Pavel Grachov, el chico que fue enviado a limpiar las zonas cercanas a la planta, asesinando animales que hayan estado expuestos a la radiación, al ser joven muestra una clara sumisión frente a Bachov. En lo particular, en un principio es sensible frente a la tarea que se le asigna, sin embargo a medida que avanza el tiempo, este se acostumbra. Bachov es un militar como Grachov, quien fue enviado para realizar la misma tarea que este. A pesar de tener una autoestima alta por la experiencia que tuvo en combate, es también sensible cuando se trata de animales, además de ser dominante en su actuar y además extrovertido. Nikolai Tarakanov fue un ex líder militar soviético, encargado de gestionar a los hombres quienes fueron a retirar los escombros del techo de la planta. Al ser un líder, tiene una personalidad dominante y meticulosa, ayudando así a Legasov y Chervina a evaluar opciones para mitigar el desastre, utilizando así a estos hombres, llegando incluso a ser un poco maquiavélico al justificar los hechos con el fin. Para finalizar con este apartado es necesario también hablar del líder de la mina en Tula, Andrei Glukov, quien presenta una actitud extrovertida, dominante y sobre todo proactiva con el trabajo que se le asignó. El segundo punto para analizar son las variables independientes del nivel individual. Los valores de cada uno de los personajes se ven comprometidos ante esta situación, y esto se evidencia en cómo cada uno actúa frente a una situación de estrés de tal envergadura. El conflicto constante que se ve a lo largo de la serie es el sacrificio humano que hubo, no solo a la hora de mitigar los daños, sino que también por el gobierno, ya que las acciones preventivas o correctivas eran evidencia de una mala gestión, lo cual iba en contra de la percepción narcisista que se tenía de la Unión Soviética en ese entonces. Por lo que la percepción también juega un papel fundamental en esto,
ya que la opinión sobre este incidente estaba dividida entre quienes de forma independiente evaluaron la situación y llegaron a la conclusión de que el problema sí fue grave, y los que creían que la Unión Soviética nunca se equivocaba. Además de esto, no solo es un tema que es local, ya que esto transcurre durante la Guerra Fría, por lo que Estados Unidos y el resto del mundo vería a la Unión Soviética como una nación débil, cosa que le podría costar aún más vidas frente a una posible invasión por parte de los norteamericanos. Es por esto por lo que la disonancia cognitiva es relevante aquí, principalmente en el personaje de Legasov, ya que entre el cuarto y quinto episodio se vio en una encrucijada, si hacerle caso a Komyuk y contar la verdad en el juicio de Viena, o ocultar la verdad para que tanto su carrera como su vida no sea comprometida. La motivación también se vio reflejada en esta serie. La motivación de los científicos, tanto de Komyuk como de Legasov, de salvar vidas, la de Chervina de hacer las cosas de la manera correcta, la de la esposa de Ignatenko, que incluso se infiltró en un hospital para ver a su esposo, lo cual tenía una alta valencia para ella, ya que iba a tener un hijo de él. Lo que se mencionaba anteriormente, lo de la percepción sobre sí misma de la Unión Soviética, también se ve reflejada su motivación al ser de esta forma. Según la teoría de contenido de McLaren, la Unión Soviética, gracias al contexto social por el cual está viviendo, hace que surjan tres necesidades: logro, afiliación y poder. El logro es por los deseos de éxito, según las normas de excelencia mundiales en situaciones competitivas. La afiliación por mantener relaciones estrechas con países que apoyen su causa, como lo fue Alemania a la hora de proveer la maquinaria para retirar los escombros del techo. Y el poder por el deseo de influir o controlar a los demás o al entorno social, ya que si su imagen era intachable, su reputación y a la vez su poder era algo a destacar entre las naciones y sus habitantes. Ano realiza los primeros contactos con Boris Chervin. A su vez, la aplica de esta forma en la Junta de los Altos Mandos de la Unión Soviética. Boris Chervina posee un poder formal, más específicamente uno legítimo, porque era un político soviético y eso ya de por sí da estatus. Hay ocasiones en que ejerce este poder de esta manera, como la conversación que tiene con Legasov cuando ambos llegan al lugar de los hechos en el helicóptero, o bien cuando está hablando con Komyuk y Legasov debatiendo lo que este último declarará en el juicio de Viena. Al igual que Legasov, Ulana Komyuk también posee un poder del tipo experto, pero a su vez su poder lo ejerce apelando a la inspiración o congraciando, como lo fue en la escena antes mencionada. La mayoría de los personajes como Nikolai Fomin, Viktor Bryukhanov, Nikolai Tarakanov, Mikhail Gorbachev y Andrei Glukov poseen un poder de tipo legítimo, ya que estos personajes eran jefes como tal en sus respectivas áreas. Finalmente, cabe destacar que Vasily Ignatenko posee un tipo particular de poder, el cual es el de dependencia de su esposa Lyudmila Ignatenko hacia él, gracias al cariño que le tenía y el hijo que estaban esperando. Entre los equipos que se pueden llegar a evidenciar está el de los trabajadores de la mina y los soldados que intentaron despejar el techo y las instalaciones, ya que estos, si bien tenían un objetivo en común, no trabajaron de manera correlacionada para lograr dichos objetivos. Entre los grupos se encuentran los bomberos, los médicos de los hospitales, los militares que despejaron el área de animales y por supuesto el grupo conformado por Valery, Boris y Ulana. Sobre este último grupo, la etapa de formación es el momento de la problemática dada, es decir, cuando van a tratar de aportar a la mitigación de los daños. El conflicto se presentó cuando tuvieron opiniones dispares sobre el juicio de Viena. La estructura y la ejecución fue su misma actuación en el juicio de Viena, y la disolución, como bien se ha dicho anteriormente, el origen del conflicto surge con las diversas opiniones que tiene el grupo sobre lo que expondrá Legasov en el juicio de Viena. Sin embargo, este es un tipo de conflicto funcional, ya que es posible ver los puntos de vista de cada uno y los argumentos que presentan, además de que esto permitiría llegar a un consenso y a una exposición mejor lograda. Al finalizar, es evidente que